sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Bolognesi, por siempre se oirá. Nosotros queremos seguir apuntalando más detalles de lo que significa esta fecha, por qué es importante el legado histórico de un hombre como Bolognesi y el por qué se celebra justamente estos 139 años de renovación del juramento a la bandera. Así Alicia. es, y por ende hemos invitado esta noche aquí en nuestros estudios al teniente coronel del ejército peruano Carlos Freire Zamudio, con quien vamos a conversar de aquellos datos que a veces la historia ha borrado de nuestra mente, pero siempre es importante recordar por qué Francisco Bolognesi es un héroe de nuestro país, qué hizo, cómo defendió la bandera, el estandarte peruano en la batalla de Arica. ¿Cómo está usted, coronel Freire? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando le dicen Francisco Bolognesi, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, no? ¿Cómo han ustedes catalogado a un personaje tan importante en nuestra historia? Yo creo que la palabra que resume a Bolognesi es la integridad, ¿no? Y la integridad abarca una serie de elementos conexos, como es el valor, ¿no? La moral, el aplomo ante las situaciones adversas, ¿no? Bolognesi y sus hombres eran personas que perfectamente podrían haber renunciado al lugar donde estaban, sin embargo entendían que sus actos tenían trascendencia y por ahí es uno de los temas conductuales de su forma de ser, de su carácter. Bolognesi ya era un coronel en retiro, ¿no? Él no tendría por qué haber estado ahí. Es interesante, pero Bolognesi entra al ejército en cierta forma en 1854 acompañando a Ramón Castilla. Ramón Castilla tenía un magnetismo particular y es junto a él que se enrolan Bolognesi, Cáceres, el propio Prado incluso, ¿no? Y va a mantener una conducta bastante regular entre su comportamiento propio de la época, del siglo XIX, y pasa al retiro ya a dedicarse a sus labores personales hasta que ocurre la guerra, ¿no? Y muchos de estos oficiales que ya estaban afuera se reintegran, sí, a la fuerza. Justamente por lo que se venía, ¿no es cierto? Por esta nueva guerra que iba a venir con Chile. Sí, entendieron que era una cuestión que iba más allá de un tema fronterizo, era un tema de Estado, un tema de nación. Y es lo que ellos logran al final. Lo que nos dan Bolognesi y los hombres de la gesta del Morro es la nacionalidad. A partir de ahí, ni siquiera en ningún punto del país nadie dudó de ser peruano. Eso creo que es la arista más importante de su comportamiento. Y marca, como usted dice, un antes y un después también desde el punto de vista político del país, geográfico, porque ya el territorio se ve también cercenado luego, esta capacidad que tiene Bolognesi de no rendirse, ¿no? A pesar de inferioridad numérica, porque finalmente también se le deja a su suerte, sin municiones, con un ejército diezmado, también yendo a una zona de combate que no conocían del todo, como los campos de Tacna, ¿no? El campo de la Alianza. Miren, es curioso, pero muchos de estos soldados habían combatido en Tarapacá. Y después de haber obtenido esta victoria, la infantería en particular en Tarapacá, caminan 300 kilómetros desde Tarapacá hasta Arica, ¿no? Y para que tengan una idea, ese camino por donde anduvieron, que era entre el desierto y la sierra, ese camino lo construyó Tupac Yupanqui. Para que tengan una idea de lo difícil, ¿no? E incluso en el camino habían poblados por donde ya las tropas bolivianas que se retiraban hacia La Paz habían pasado, entonces no encontraron comida tampoco. Entonces la llegada a Arica fue ya de por sí fue un sacrificio físico, ¿no? El ejército peruano venía de una victoria, ¿no es cierto? Sí, de la batalla de Tarapacá. Y de ahí entonces, a pesar de la victoria, al trasladarse hasta Arica es donde empiezan a haber estas bajas por el cansancio, por el trayecto, porque no había comida y porque imagino que habían muchos heridos, ¿no? Fue una marcha muy difícil, pero una marcha ejemplar.
varios años después de esto, en 1911, el teniente coronel Óscar Benavides hizo una marcha de 2.200 kilómetros desde Chiclayo hasta Leticia, prácticamente a pie, para vencer en la Pedrera. Entonces, ¿por qué sucede? Esto sucede porque hay un ejemplo atrás, ¿no? Y es algo que se transmite en los soldados de generación en generación. Y que nace, y por eso se acuña también aquella frase, señor soldado, ¿no? El vínculo entre el soldado y el héroe, ¿no? Sí. Es curioso, pero hay dos frases fundamentales, una frase antigua que es hasta quemar el último cartucho, que es el eslogan más yo estoy seguro que pocos publicistas han logrado lograr ese eslogan que lo tenemos en la cabeza. Y el otro que es el señor soldado, pero que es ha salido a partir de la población, entre el sacrificio de los soldados también en estas cuestiones que ocurrieron con el fenómeno del niño, ¿no? Nuestros soldados suelen ser muy desprendidos en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de estar en el terremoto en el Colca y fui con soldados para auxiliar a la población y todo fue muy perfecto, de cierta manera, porque se pudo recomponer rápido este desastre que había sucedido, y es casualmente por el señor soldado, ¿no? Y así como, bueno, se ha visto en televisión el caso del norte, con el niño costero, y en Pisco. Entonces es algo que trasciende en realidad y que tiene que ver con el sacrificio de estos peruanos el 7 de junio. Hay un detalle que a mí me llama la atención y se lo comentaba a Fernando antes de la entrevista, y es la diferencia numérica justamente de los soldados, ¿no? Chile tenía 6.000 para esta batalla, mientras que Bolognesi tenía menos de 2.000 hombres, 1.900, dice la historia. No sé por qué no pidió refuerzos. Yo me remonto a aquella época, ¿no? Y como sabemos, hoy en día, ¿qué haría yo en el caso de Bolognesi? Pedir refuerzos. Tengo pocos hombres, necesito que vengan, más gente y nos apoye. Del otro lado son 6.000. ¿Qué pasó? No tuvo apoyo porque el mismo Bolognesi sabía... ¿Un soporte político? Claro, porque el mismo Bolognesi sabía que estaba prácticamente solo. En sus cartas a su esposa, a sus hijos, lo dice. Tengo aquí un extracto en el que él escribe a su hijo Enrique desde Tacna lo siguiente: aquí estoy, bien de salud, esperando solo que venga el enemigo para recibirlo, sin que me importe su número. Los peruanos debemos de comprender que la guerra es una cuestión de Estado. Cuando pelea el ejército, en realidad el ejército es como los jugadores en la cancha de fútbol, ¿no? Pero ustedes saben que los jugadores no lo son todos, ¿no? Atrás hay todo un soporte, ¿no? Claro. Entonces es algo similar ocurrió, ¿no? O sea, estuvieron solos porque hubo un abandono, ¿no? Y el abandono parte de que el Estado había dejado de funcionar. Recuerden que en intermedio de la guerra hubo un golpe de Estado incluso. Entonces, y esa falta de refuerzos o de ayuda o de solvencia sucede porque el Estado comienza a dejar de funcionar como debe de hacerlo. Y ese es un ejemplo de cómo siempre tenemos que tratar de que el Estado sea tenga cimientos sólidos, ¿no? Haya solidez. Y haya solidez. Un Estado, ¿no?, fragmentado, mira las consecuencias que nos trajo, ¿no? Sí, la lectura se debe ver desde ese punto de vista también. Nosotros, los militares, y eso lo sabemos, cuando estudiamos estos temas, sabemos que para atacar tiene que haber una proporción de 3-1, si no se ataca, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí era una cuestión lógica dentro de la táctica, pero ahí los soldados ya tienen otro idioma, hay un tema de honor, hay un tema... Claro. Creo que el ejemplo más claro de esto es Alfredo Maldonado, este cabo que vivía en Arica y había salido a ver a su mamá. El día anterior pidió permiso y su mamá le dijo: hijo, no regreses a ese morro, un hombre más o un hombre menos no va a hacer ninguna diferencia, ¿no? Y él volvió, y no solo volvió, sino que se voló porque fue el que activó las Santa Bárbaras en el momento cumbre de la batalla y estalló. Su mamá lo que recogió fue restos de su hijo, ¿no? O sea que sabían todos que estaban en pierde por la diferencia numérica, pero no les importaba, ¿no? El honor era más importante en ese momento. Sí, hay un discurso fuerte y ahí está también algo que es importante, que es la influencia del líder, ¿no? El liderazgo de un hombre ya mayor, en medio de una situación convulsionada, en una guerra, ¿no? Manejando un ejército que sabe que va a la muerte, que va pues al desfiladero, pero que está ahí. Y eso es el deber también, y es pienso que lo que se debe inculcar, y el legado de este héroe
ya héroe de leyenda en los jóvenes que quizás lo ven en los libros de historia y lo pasan pues rápidamente en un bimestre, debe ser ese, ¿no? Y los combatientes, quienes estaban ahí eran jóvenes y no eran pobres. O sea, por ejemplo, el caso de Alfonso Ugarte, que era millonario. O sea, lo trasladamos ahora, era literalmente el millonario. El testamento de Alfonso Ugarte es interesante, ¿no? Cómo él va repartiendo, aparte que ese batallón él lo había armado. Compra armas, pertrechos, ¿sí?, para la tropa, o sea, puso de la suya. Puso de la suya. Claro. Sí. Y la gente a veces mezquina o pues ridiculiza la figura del héroe, porque quizás en estos tiempos no hay héroes, pues no hay héroes modernos, ¿no? Que son héroes de leyenda. Hoy en día, ¿quién haría estos sacrificios, no? Sí, es un sacrificio importante. Yo no sé, yo conozco peruanos que sí están dispuestos a ser héroes en este sentido. Conozco muchos, en realidad tengo ya bastantes años en el ejército. Conocido de cerca a los oficiales que entraron a Chavín de Huántar, por ejemplo. Muchos de ellos eran mis instructores cuando ocurrió este evento y posteriormente. Entonces siempre hay peruanos dispuestos a dar lo suyo por el país. No solamente la vida, ¿no?, sino también recursos, tiempo, sacrificio. Y es importante que estos ejemplos como el de Bolognesi trasciendan al tiempo y los mantengamos vivos para entender que tenemos un origen, ¿no? Y el origen está precisamente en eso. Ustedes como militares han prácticamente, pues se han nutrido de esos emblemas, de esos valores, ¿no? Hay muy buenos militares que han seguido el legado de Bolognesi y hay otros que no, pues, ¿no? Que están prófugos, que están corridos, ¿no? Que son corruptos, ya sabemos a quién nos referimos, pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, son temas que tiene que ver la justicia en todo caso. Sí. Lo que sí, el ejército del Perú por lo menos, sí, sin perder los valores que nos dejaron no solamente Bolognesi, sino Eloy Ureta y otros personajes importantes, ha iniciado un proceso de transformación con las miras a no solamente a un tema de modernización, sino que hemos podido ver las nuevas amenazas, los nuevos roles que comienza a tener la Fuerza Armada en estos tiempos, ¿no? Tiempos de deforestación. Sentaron las bases de lo que somos hoy, ¿no? De lo que es el país y la defensa. Sí. Claro, perder además el morro, Ugarte, claro, el perder el Quiñones. morro fue bastante duro en la época, ¿no? O sea, marcó un hito entre un antes y un después al perder el morro, sobre todo para los tacneños, que eran los más nacionalistas en todo el país. Y hace algunos años atrás se hablaba de algún tipo de gesto de Chile para no devolverlo, porque dijeron que no lo iban a devolver, pero sí para pues poner dentro del museo algunas piezas y mejorar un poco la visión de la figura de Bolognesi y también de los soldados peruanos. ¿Eso sería un gesto para ustedes como soldados peruanos? Como ejército la peruano. Guerra es un fenómeno duro que genera muchas fricciones, ¿no? No me cabe a mí, desde el punto de vista militar, apreciar o no lo que hace otro Estado. Sin embargo, siempre se recibe bien cualquier gesto de caballerosidad, digamos, sea de donde venga, ¿no? Lo importante es que los soldados de ahora, nutridos por ese espíritu de Bolognesi y quienes lo siguieron, sabemos que debemos respetar la democracia, que tenemos que ayudar al país, que tenemos que ser sólidos en nuestros valores, en los que representamos para la sociedad, ¿no? Muy bien. Bien, agradecemos al Teniente Coronel Carlos Freire Zamudio por haber estado con nosotros, por explicarnos un poco más en este día, pues que es parte del calendario cívico escolar, pero si no le damos la vuelta y no le damos la mirada y la reflexión, va a pasar como una fecha alegórica más, y eso es lo que no debe ocurrir. Y creo que es obligación de nosotros los adultos, ¿no? El enseñarle a nuestros hijos, a tus hijas pequeñitas, por ejemplo, ¿no? La importancia de estas figuras que no solamente museos, son las de los los las invito láminas, al ¿no? Museo Chavín de Huántar, que queda en Chorrillos, que es un lugar donde van a apreciar el valor de... Está la casa de Bolognesi en el centro de Lima, está ahí el cañón, está el traje, el uniforme. Sí. En el Real Felipe está la réplica de la Casa de la Respuesta, ¿verdad? Incluso también hay películas, ¿no es cierto? La que usted escribió, me comentaba, ¿no? Sí, Gloria del Pacífico, que todavía se sigue proyectando en algunos lugares. Y
Y hay muchísimos de estos detalles. Hay algo curioso en el ejército del Perú, que por la situación donde se encuentra Perú geográfica, históricamente es uno de los ejércitos más experimentados de América. Las generaciones de soldados peruanos, casi todos han combatido contra el terrorismo, en guerras fronterizas. Entonces, por eso hay muchísimo que contar y muchísimo que saber de nuestros hombres. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su visita, amigos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa.